בתבל ואז השם הזמין לחצרו פתח את שערי ארץ ישראל הגענו לארץ נחלת אבותינו Pero ahora viene la parte donde la directiva está trabajando en la ciudad para poder lograr la cantidad de personas que necesitamos. Lo primero es establecer la promoción. Hacíamos un afiche donde lo llevábamos por diferentes iglesias y lo dejábamos pegado allá anunciando la actividad evangelística. En San Cristóbal teníamos promotores como el hermano Moisés Medina Méndez, que nos ayudaba a mover todos los afiches, y con los directores de aquel entonces, Margarita Marte y Sebastián Pérez Rodríguez, hacían un trabajo excelente. Teníamos personas clave como Xiomara Padilla en la oración contestada. Teníamos allá en la iglesia de la Chapelle al hermano Paulino Upia, al hermano Gillo, al hermano Abreu. Toda esa gente eran clave en esos lugares, y las iglesias del centro como la Bethesda, todas esas hermanas de San Cristóbal, que más adelante estaremos hablando detalladamente de ellos eran los que se moviéndose fuertemente para lograr una promoción, para motivar a las personas para que se integrasen. Porque no crean que esto funciona como la milicia, que decimos, vamos para tal sitio, somos 60 y ya tenemos los 60. No, hermano. La mayoría de la gente del ministerio son personas que tienen sus propios compromisos, sus propias responsabilidades, sus empleos, sus estudios, amas de casa, hijos que atender y un sinnúmero de cosas que es cuestión de programación y planificación. A veces el que va a una evangelización en este mes no puede ir al mes próximo, y así sucesivamente. Esa era la situación. Entonces había que estar trabajando también para ayudar y motivar, entusiasmar a los hermanos para que hiciesen esfuerzo para adquirir los recursos. Había una hermana llamada María Figueroa, que ella no se quedaba en las misiones evangelísticas que podría asistir, y ella empezaba a hacer dulce de coco y a vender los dulces de coco, y con la ganancia que tenían los dulces de coco, pues entonces podía generar los recursos para su pasaje. ¿Ves? Porque el ministerio Víspera del Fin ha aprendido a no ser gravoso. Aprendimos del apóstol Pablo esa parte de no ser persona arrinconada para que otro sea quien tenga que mantenerlo. No, en los pueblos que hemos ido a hacer ese tipo de actividades, las iglesias, si han dado una ofrenda en algún momento, lo han dado voluntariamente, pero no porque se le haya hecho una presión económica de que tienen que dar una aportación obligatoria al ministerio Víspera del Fin. Inclusive yo he predicado en este país en casi todos los pueblos, municipios y distritos municipales que hay en mi nación, no una sola vez, sino muchas veces. He estado instruyendo en lugares donde muchos evangelistas ni saben que existen, en pueblos donde usted pregunta en la provincia que dónde queda ese lugar, y hasta los mismos de la provincia ni saben dónde queda. El Señor me ha permitido estar presente casi en todos los pueblos, secciones y parajes de República Dominicana. Sin lugar a duda que si alguien por ahí, algún predicador dice, yo he predicado en más sitios en República Dominicana, le digo, mire, lamentablemente, permítame decirle que posiblemente más que yo he estado en cualquier parte de mi país, no creo que haya evangelistas que haya estado, porque muchos predicadores van a los lugares principales. Por ejemplo, es fácil ir a Gaspar Hernández, por ejemplo, pero usted ha ido a Jova Arriba, allá, a ese lugar. Usted ha ido a San José de Ocoa, ¿verdad? Pero usted ha ido a Rancho Arriba, ha ido a la Gina, ha ido a la Colonia, ha estado en la Vigía. Entonces, si usted a veces le mencionan lugares que ni conoce. Una vez yo recuerdo que le hablaba a la gente de Juncalito, de Santiago, que había un lugar llamado Juncalito, y decía Juncalito.
¿Y dónde queda eso? Mire, Juncalito está tan lejos que usted llega de la capital a Santiago en 2 horas y media. Sin embargo, de Santiago a Juncalito dura 2 horas y media más para llegar. Dice, wow, y allá en Juncalito hemos estado predicando nosotros. En fin, hermanos, que la dinámica de motivación en los pueblos, la dinámica de motivación en el ministerio para lograr la participación de la gente era terrible. Eso era cuestión de promoción, motivación, y ya el sábado antes a la evangelización hacíamos un retiro, una búsqueda espiritual desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente en ese tiempo, para deliberar cuántos son las personas que realmente tenemos que van para el evangelismo y todo eso. Muy bien, todo eso se llama programación previa, pero ahora vamos al día de la evangelización, lo que sucede el día de la evangelización. Ay, el día de la evangelización. El día de la evangelización, vamos a decir para Neiva, con tal de llegar allá a las 9 de la mañana, había que programar la actividad para las 3 de la mañana. Eso significa que para poder salir a las 3 de la mañana había que levantarse a las 2. Y en la mayoría de los casos en ese tiempo, la verdad, yo no dormía. Porque tampoco era que teníamos esos relojes de alarma y esas cosas, y llamarnos unos a otros por teléfono, celular, eso no existía. Eso era amanecer en la iglesia, la mayoría, para que no nos tome el sueño por sorpresa. Y luego los que despertamos, ir a buscar a las mujeres a sus casas, porque no las dejaban ir a amanecer al templo. Y así, una comisión, había que esperar el autobús rentado en las afueras, allá en la autopista principal de la Isabel Aguiar. Recuerdo una vez que estábamos el hermano Gilberto Florimón y yo, y otra persona más esperando el vehículo, cuando en eso viene la policía. Dice, no se muevan ninguno de ustedes, contra la pared. Pusimos contra la pared. ¿Y ustedes qué buscan por aquí? ¿Son ladrones? No, somos cristianos evangélicos y lo que estamos es en espera de un vehículo que rentamos para una misión evangelística. Ténganse mucho cuidado, que si ustedes son ladrones, miren, es preso que van. No, caballeros, somos, bueno, pues está bien. Eso fue cuando todavía no usábamos uniforme. Y dije, oye, Florimón, pero si no tuviésemos estado uniformados como la mayoría de las instituciones, quizás los policías nos ven y dicen, bueno, estos son personas serias y todas esas cosas. Y de ahí como que surgió la idea de empezar a utilizar algún tipo de uniforme. Bueno, el hecho es que había que esperar el vehículo ahí y luego entonces todos los hermanos subir desde allá abajo hasta la autopista principal. Después ya tenemos toda la gente ahí reunida, entonces pasar para San Cristóbal y recoger la gente de San Cristóbal que se reunían, la mitad en oración contestada de Madre Vieja y luego los demás que se reunían en la iglesia Betesda de la Asamblea Cristiana de San Cristóbal. Esa era la metodología que utilizábamos para poder estar reunidos previo a lo que es la hora de partida. Bueno, pues entonces ahora vamos a dar rueda y a llegar a una parada en el camino. Otra dificultad grandísima que siempre hemos tenido es que en el ministerio nuestro siempre han habido personas de edad avanzada que no pueden retener mucho líquido y a veces en nuestro país no existen esos paradores organizados, más que uno en medio de una región y nos paramos en el sur en la Parador de Ocoa o en el norte en la Jacaranda o la Posada Cibaeña. Esas eran las únicas terminales de servicio para poder ir al baño. No fueron 1, ni 2, ni 3 las veces que nuestras mujeres y nuestros hombres del ministerio hubo que hacer paradas en el medio de la carretera, en esos lugares desérticos de tipo monte, para ellos levantarse de ahí, para ir al monte a hacer sus necesidades de orinar y hasta otras cosas más.
porque no había dónde pararse en esos lugares. Las mujeres cogían monte arriba y los hombres monte abajo. Regoso apareciera por ahí, tarántulas, cacatas, serpientes, culebras y esas cosas. Es terrible, hermano. De madrugada, así a esa hora, irse para esas misiones evangelísticas. Dios bendiga a esas damas y a esos caballeros esforzados que por tanto tiempo estuvieron yendo a nuestras misiones. Luego entonces llega la parte donde llegamos a los pueblos. Muchos de esos hermanos no querían quedarse en el primer pueblo, porque fíjese, Galván de Neiva quedaba del mismo Neiva como a 15 minutos. Luego Villa Jaragua 5 minutos y Los Rivas 5 minutos más, y casi todo el mundo quería como quedarse en el último lugar, como que había una tendencia de querer conocer los pueblos y los lugares, pero con el paso del tiempo las personas fueron sometiéndose a la obediencia y reconociendo que donde Dios los dirigiese, ahí era que deberían de estar. Inclusive testificaron muchas veces, y yo que no quería quedarme, yo que quería ir a otro lugar, pero yo vi cómo el Señor se glorificó en el sitio donde fui, y después dije, yo no discutiré más nunca acerca de eso. Entonces aquí viene la parte donde los expertos de la directiva iban a ser dejados con un grupo cada uno. En ese tiempo, pues, Martín Obispo Ramírez le encargábamos un grupo de 15, ya sea en Galván, ya sea en Neiva, en Villa Jaragua. El hecho es que a la directiva le dejábamos siempre un grupo de 10 a 15 personas para que ellos dirigiesen el trabajo en esos lugares. Ellos sabían lo que había que hacer, sabían la metodología, que hay que distribuirlo de 2 en 2, uno el que más sabe con el que menos sabe, dándole prioridad a los hermanos de la iglesia para que vayan acompañados con nosotros, y así sucesivamente llevar a cabo un trabajo excelente casa por casa, asegurándose de que no repitan zonas, asegurándose de que los hermanos cuando terminen de evangelizar no se devuelvan para la iglesia y se queden haciendo nada, sino que sean reubicados a una zona diferente. Y así lo hacíamos, hermanos, con la ayuda de los pastores y de la congregación. No existía mapa satelital, no existía Google Maps, no existía ningún tipo de tecnología. A veces había que hacer previamente, mientras estábamos en esos lugares, un mapita más o menos manual, o confiarnos en la memoria del pastor de que esta calle comunica por aquí, esta calle comunica por allá, y así sucesivamente. Así era que se hacía la distribución del trabajo. Por lo general el ministerio ubica la parte más lejana para la mañana y la parte más cercana para la hora de la tarde. A las 12 pues estaba la situación de parar el trabajo para luego ir a comer. La comida en muchos lugares, pues casi siempre los pastores se esmeraban en hacer grandes manjares para nosotros, y veníamos contando las grandes hazañas de las grandes comidas que comíamos, aunque en algunos lugares pues usted sabe que también habían comida que uno mejor ni alardear ni decir qué era, porque de lo que tengo te doy, y de lo que apareciera era lo que había que comer. Pero agradecemos por esos pastores que muchas veces hacían un esfuerzo extra por hacernos sentir bien y tratarnos con una especialidad y con una preferencia, diríamos así, que no la merecíamos ninguno de nosotros. Por eso cada una de las iglesias y cada uno de los pastores que en un momento determinado hicieron sacrificios personales o sacrificios del fondo de la administración de la congregación para ese tipo de alimentos, pues nosotros bastante agradecidos con cada uno de ellos. Una vez terminaba entonces la primera tanda, viene el alimento, luego la segunda tanda, y luego entonces la parte donde tocaba la concentración. Esa concentración evangelística tenía como logística que después de haber nosotros evangelizado a las personas, los invitábamos a ese culto para que escuchasen palabra de Dios por algunos de los predicadores. Muchos de los que llegaron a predicar en esas concentraciones fue el hermano Vicente Fulgencio Figueroa Gumersindo. Estuvo predicando también Martín Obispo Ramírez en esas concentraciones. Estuvo predicando el pastor Carlos Eusebio Lachapelle. Estuvo predicando también el hermano Sebastián Pérez Rodríguez. Y como invitado recuerdo que una vez llevamos a Jesús Manuel Garavito a predicar en Cambita.
Y así en otros pueblos y en otros lugares, pues muchas personas invitadas para la predicación y algunos de nosotros en un momento determinado. La primera concentración en la que yo prediqué como director fue en el 1999. Fíjese qué importante eso, que aún el director no buscaba la proyección personal de que en cada una de las concentraciones que se hacía tenía que predicar el director. Recuerdo que también llegó a predicar nuestro hermano pastor Amado Abreu, que era parte de nuestro ministerio en alguna de esas concentraciones. Así que una vez concluida la actividad, recuerda que el compromiso de las iglesias era el alimento del mediodía, pero muchos de esos pastores no se quedaban con esa y también nos hacían la cena y le agradecíamos bastante, puesto que imagínense, desde por la mañana uno salía a las 3 de la mañana de la casa para comer algo en la posada o parador, para desayunar, y luego entonces almorzar a las 12 del mediodía y terminar una concentración evangelística, a veces a las 7 de la noche terminaba, a veces a las 8, a veces a las 9 y a veces hasta las 10 de la noche. Recuerdo que en una invasión evangelística a Pedernales nosotros terminamos la concentración en eso de las 9 de la noche y salimos para la casa de regreso. Y usted sabe a qué hora llegamos nosotros a la casa nuestra. Llegamos a las 9 de la mañana porque la carretera estaba muy destruida, muy deteriorada. Así que son de las peripecias y las situaciones que uno pasa dentro de lo que es una evangelización. Pero la verdad, cuando uno regresa a su casa con un dolor en el cuerpo terrible, con un cansancio agotador, con un sueño que no tiene madre, la verdad es que el gozo que sentimos cuando concluimos una misión evangelística no se compara con nada, hermanos. Por eso cuando llegábamos al pueblo, a la ciudad, usted podrá creer que con todo ese cansancio y ese sueño, lo primero que nos preguntaban los hermanos, ¿sabe qué era? ¿Cuándo será y para dónde la próxima misión evangelística? Dios te bendiga. Esto no se ha acabado. Quiero hablarte acerca de la organización de nuestro ministerio. ¿Cómo estábamos organizados? ¿Cuáles departamentos y comisiones de trabajo teníamos en aquel entonces? Aunque muchas en la actualidad permanecen igual hasta hoy. Estaba la directiva principal. Al principio éramos 3 integrantes, después 5 y posteriormente 7, y hemos llegado a tener hasta 9 integrantes dentro de la directiva. Estaba el director, el subdirector, el secretario y 2 a 4 asistentes que ocupaban lugares importantes dentro de lo que es el ministerio. Formamos comisiones de trabajo, equipos de trabajo que podían estar trabajando paralelo o conjuntamente con el ministerio. De las más importantes de las comisiones formadas, sin lugar a duda, que fue evangelismo urbano. Porque la prioridad nuestra, aunque iniciamos trabajando en el barrio y en los barrios cercanos, le dimos prioridad a las provincias, a los pueblos. ¿Por qué a los pueblos? Porque la mayoría de las iglesias de la ciudad son media apáticas a aprobar actividades, porque creen que tienen suficiente miembro y pueden también inclusive realizar sus actividades por sí mismas sin ningún tipo de actividad. Es muy difícil que usted vea casi confraternidad de pastores en la ciudad, más hay confraternidad de pastores en los pueblos, y cuando usted lleva un proyecto de misión evangelística para los pueblos, tienen más acogida. No obstante a eso, hubieron muchos pastores que conocían al Ministerio Víspera del Fin, pastores que estaban en los pueblos, en las provincias, y bajaban a pastorear a la ciudad y querían que le diésemos la mano, llevándole allá una evangelización. Las evangelizaciones generales son del día completo, pero el evangelismo urbano se hacía exclusivamente en horario de la tarde. ¿Por qué era tan importante esta comisión de evangelismo urbano? Porque nos permitía una vez al mes ayudar a una iglesia de un sector de la capital con un grupo reducido de hermanos, desde 10 hasta 20 hermanos. También servía de instrucción y motivación a los nuevos que no eran del ministerio aún, que les servía esta actividad como de entrenamiento. Creo que Evangelismo Urbano llegó a desarrollar más de 50 o 60 evangelizaciones en diferentes sectores. Y hay que reconocer la labor primordial de quienes lideraron ese departamento. El primero en trabajar en ese departamento de evangelismo urbano
fue el hermano Rafael Cuello Ogando con su asistente Socorro Ramírez de los Santos, quienes hicieron un trabajo encomiable, y estaba también dentro de esa comisión el hermano Benigno Jiménez II en la comisión primera de evangelismo urbano. Luego, cuando estos no pudieron seguir al frente de esa comisión, tomó esa comisión el hermano Jesús Félix Vicente, quien puso su vehículo a disposición para ese trabajo de la comisión, y fue de tremenda valía, de gran ayuda, porque el hermano Jesús Félix continuó eficientemente los trabajos que habían iniciado Rafael Cuello Ogando y la hermana Socorro Ramírez. Un trabajo tremendo de parte de ellos, poniendo hasta recursos de ellos y poniendo todo su empeño y su disposición para trabajar en esta comisión. Sin lugar a dudas que evangelismo urbano fue y ha sido la comisión de más rendimiento dentro del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. En el año 1995 se formó la Comisión de Evangelismo Rural. Esta comisión estaba integrada por un grupo reducido de hermanos, pero tenía un objetivo, y era que pudiésemos llevar a cabo evangelismo a pequeñas comunidades, empezando desde viernes en la tarde, incluyendo el sábado, y regresando el domingo. O sea, vamos a estar 2 días y medio en esas localidades, llevando a cabo importantes evangelizaciones, importantes predicaciones. Así que dentro de esa comisión teníamos personas de mucha valía que nos acompañaban a esos lugares. Entre ellos nunca faltaba nuestra hermana Minerva Minaya, nuestra hermana Ángela Tejada, nuestro hermano Lorenzo de los Santos, nuestro hermano Pedro Gil, el hermano Manuel Lavoy, la hermana Rogelia, la hermana Arelis de los Santos, el hermano Ronnie Sandoval, la hermana Rosa Irizarry, entre otros hermanos que estábamos acompañando en esas misiones de evangelismo rural. Llegamos a ir a Villacinda de Montecristi, llegamos a ir a Esperanza de Valverde Mao, y la misión a Carrera de Yeguas, que ya le hemos contado en un testimonio lo que nos sucedió por allá. También hemos ido a Rancho Arriba de San José de Ocoa, hemos estado también en el lugar de Villa Jaragua, una comisión bien nutrida, y hemos estado por muchos lugares en la comisión de evangelismo rural, pero no haciendo tantas actividades. Evangelismo rural hacía no más de 3 actividades en el año, pero eso era paralelo a las actividades generales de invasión evangelística, porque la evangelismo rural era más costosa que las evangelismo local, porque evangelismo urbano hasta con 50 pesos de pasaje se iba a cualquier sector de la capital, pero cuando íbamos a evangelismo rural había que buscar no solamente lo del pasaje, sino también algo más para añadirle para los posibles gastos alimenticios que íbamos a tener. También estuvimos evangelismo rural en Pedro Sánchez del Ceibo y otras comunidades, así que son comisiones de mucha valía y de gran importancia, pero una comisión que hizo un trabajo excelente se llama evangelismo infantil. Sí, evangelismo infantil al principio estaba integrado por diversas personas dentro de lo que es el ministerio, que casi hoy no están tan activos, pero que hicieron un excelente trabajo. En evangelismo infantil estuvo la hermana Maripili Sandoval, estuvo la hermana Jenny, estuvo la hermana Chaima, estuvo la hermana Johanny, la de el comandante Francisco Rodríguez Pérez, y estuvieron un sinnúmero de mujeres que estuvieron haciendo un trabajo excelente, llevando una exhortación a las aulas escolares y regalando después un librito o un tratado a los niños. Esa comisión de evangelismo rural, que más adelante le presentaremos en imágenes, esa comisión llegó a trabajar grandemente, pero evangelismo rural se reformó y se retomó en el año 2012 y estuvo presidida por la hermana Ángela Tejada, por el hermano Johnny Ubrí, por la hermana Lizelot y por otras hermanas dentro de la comisión, la hermana Erika, estuvo también la hermana Loriani
estuvo también la hermana Nicauri y un sinnúmero de hermanos que se integraron a esa comisión, hasta Anthony, el grandote, Anthony Acosta, estuvo con nosotros también en esa comisión. Muchas personas se integraron, estuvo también Damari Mejía, Batista Mejía, su hija también estaba involucrada dentro de esa comisión, y muchos hermanos, la hermana Elizabeth Casado, sí, la sierva, mi esposa, estuvo también integrada dentro de esa comisión. Esa comisión hizo un trabajo excelentísimo. Por mucho tiempo estuvo trabajando en cada evangelización, tanto así que ya estaba dentro del programa de las invasiones generales, que se hacía evangelismo en la mañana, evangelismo en la tarde y una actividad con la Comisión de Evangelismo Infantil para trabajar con los niños de la comunidad. Excelente trabajo. Dios bendiga a los organizadores de esa Comisión de Evangelismo Infantil. Quiera el Señor que volvamos a levantarla y a retomarla, porque este trabajo de evangelismo infantil fue excelente, pero muy excelente. Estaban también las comisiones de búsqueda espiritual, la comisión de oración y retiro. Esta comisión comenzó, ¿sabe con quién? Con nuestra hermana Dariluz Núñez. Carmen Dariluz Núñez fue la iniciadora de la comisión de búsqueda espiritual, teniendo como resultado una hora de oración que hacíamos de lunes a viernes a la 1 de la tarde, y un matutino dirigido por Martín Ramírez y Dariluz Núñez en la mañana, desde las 6 de la mañana, para búsqueda espiritual. Luego la comisión la empezó a dirigir nuestra hermana Camila Parra Delia, y esta hermana pues duró más de 10 años presidiendo esa comisión de búsqueda espiritual. En la actualidad lo dirigen nuestro hermano Wilfredo y nuestra hermana Giselle Solís, que se limita a un culto, a un retiro mensual. Pero antes no era solamente un retiro mensual. El ministerio hacía en casi como por 15 años consecutivos un encierro de 3 días a final de año. Y ese encierro de 3 días nos íbamos para un vacacional de Jaina, o para alguna iglesia o para algún lugar, y durábamos desde el viernes hasta el domingo encerrados en ese lugar, buscando la presencia del Señor y escudriñando libros de la palabra de Dios en cada uno de esos retiros, en cada uno de esos encierros. Recuerdo con mucha alegría y con mucho regocijo esos tiempos de búsqueda donde nos encerrábamos en esos lugares. El hermano Martín Obispo Ramírez, el hermano Osvaldo Aquino Rosario, el hermano Roberto y Sandro Florián, el hermano Rafael Cuello estuvo con nosotros, Margarita Marte nos acompañó también Perky Reynoso, nos acompañó Dulce Martínez, nos acompañó también nuestra hermana Teodilcia en una ocasión. En fin, hermano, en esos lugares de búsqueda espiritual, eso era una experiencia tremenda, porque cada vez que nosotros estábamos en esos lugares, nuestra hermana Delia Parra, nuestra hermana también Carmen Dariluz Núñez, eso eran búsqueda espiritual, y el Señor trataba con nosotros y hablaba a nuestras vidas y aprendíamos bastante de la palabra. Por más de 15 años estuvimos haciéndolo, pero decidimos cambiar el encierro que hacíamos anual, por un retiro mensual, porque decíamos, muy bien, pero ¿y por qué vamos a hacer solamente un encierro de 3 días y más nada? No, pues cambiamos mejor al retiro mensual. Tanto así que a veces equilibrábamos un retiro en Santo Domingo y otro retiro también en San Cristóbal. Dios bendiga a esa comisión de preparación espiritual, que aunque actualmente no está tan activa como antes, pero hay hermanos que no han dejado de orar e interceder por el ministerio de evangelización Víspera del Fin. Y quiero ponderar que en estas comisiones también nunca han faltado nuestra hermana Julia de los Santos y nuestra hermana Susana, que tienen un compromiso de parte del Señor, oiga bien, de parte del Señor, de orar exclusivamente por mí y por este ministerio de evangelización Víspera del Fin y todo el que lo componemos. Pero hay un compromiso especial que la hermana Julia dice: Dios me tiene todo el tiempo orando e intercediendo por ti. Y la hermana Susana, cuando me clava los ojos y me dice: mira, Juan, el Señor te manda a decir tal cosa, ahí yo digo, ahí viene ya. Pero nada, Dios bendiga a esas personas. Estuvieron también comisiones
de hermanos con sus propios ministerios. Es bueno señalar que hay muchas personas que dentro del ministerio Víspera del Fin no solamente son trabajadores con Víspera del Fin, sino que también trabajan en sus diferentes áreas porque tienen también llamados especiales, y cuando tocan las misiones de Víspera del Fin, pues están con Víspera del Fin, pero cuando tienen su propio trabajo, pues los hacen. Y quiero reconocer que los hermanos del ministerio Juan 14:6, todos procedentes de nuestra iglesia y de nuestro ministerio, realizan importantes labores misioneras en el país, desde 3 a 6 actividades por año en condiciones cuando estaban más activos. Realizaban campañas evangelísticas gloriosas y de gran valía para las almas perdidas en los diferentes pueblos. Los hermanos, la última actividad que tuvieron fue como en el 2018 allá en Cevico, en Cenoví de San Francisco, y ahí estuvimos dándole un apoyo sorpresa a esos hermanos del ministerio Juan 14:6. Pero también habían otros ministerios y misioneros individuales e independientes que hacían sus propias misiones, como estaba la hermana Belkis Reynoso, que salía de misiones para los pueblos, y actualmente está pastoreando la hermana María Figueroa, que ya partió con el Señor, pero hacía sus propias misiones. Ramón y Lucía de Marte, que hacían sus propias misiones. Está el hermano Vicente Figueroa Fulgencio, que daba sus propias campañas. Está el hermano evangelista Rafael Castillo Ortiz, que también nunca se pierde una evangelización, pero da sus propias campañas. Y está el ministerio carcelario de nuestro hermano Víctor López. Está el ministerio de visita a los presos, también de nuestra hermana Susana Wilmore. Están los ministerios de visita a los hospitales, que muchos hermanos, la hermana Julia, la hermana Anabel, la hermana Camila, y otros diferentes hermanos que van constantemente a los hospitales a llevar el mensaje de la palabra del Señor. En fin, hay muchísimos ministerios y muchísimas comisiones de trabajo dentro de lo que es el ministerio Víspera del Fin. También está de último formado, pero muy atentamente, la Comisión de Evangelismo Internacional. Sí, evangelismo internacional. De eso pues hablaremos más adelante. Pero ese es el carácter organizacional de nosotros en el Ministerio Víspera del Fin. Sin embargo, pues también habían en aquellos días comisión de sellar literatura, comisión de preparar tratados. En la logística de los trabajos hay personas que tienen que ver con la preparación de los tratados en la evangelización. Hay comisión que tiene que ver con la oración en el vehículo. Hay comisiones que tienen que dar con el protocolo de darle bienvenida a las demás personas. ¿Y qué podemos decir, mis amados hermanos? Pues cada uno de ustedes, de alguna forma o de alguna manera, se han dado cuenta cómo trabaja el Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. Un ministerio que no es el sueño de Juan Bautista Sánchez, un ministerio que no es el sueño de ninguno de la directiva. Es un ministerio que nace en el corazón del Señor y que nosotros simplemente somos parte de los integrantes del mismo. Dios le bendiga, y seguimos con la historia del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. Oiga cómo sonaba cuando nosotros decíamos Víspera del Fin. Víspera del Fin. Pero qué va, todavía queda tiempo para predicar la palabra, y ahora que los hay, pues hagámoslo en el nombre del Señor. Dios te bendiga.